La Estación Espacial Esperanza era una maravilla, un anillo gigante que giraba lentamente contra el negro eterno del espacio. En su interior se encontraba la prestigiosa Academia Galáctica de Ingeniería Estelar. Aquí, las mentes más brillantes de 100 especies aprendían a domar soles, a construir motores que doblaban el espacio y a tejer metales con la fuerza de su voluntad. Era un lugar de futuro, de progreso, de paz. O eso decían los folletos. Para Leo, un joven humano de 19 años recién salido de una pequeña colonia agrícola en Marte, el primer día fue puro asombro. Caminó por los amplios pasillos iluminados por una luz suave, rodeado de una sinfonía de olores, sonidos y formas imposibles. Vio a los silvanos, altos y delgados como juncos, discutiendo fórmulas con gestos elegantes. Observó a un grupo de Gek, pequeños y con piel de rana, trabajando frenéticamente en un holograma de un reactor. Se sentía pequeño, sí, pero también lleno de una esperanza tremenda. Había ganado su lugar aquí. Había trabajado duro. Este era su sueño. La promesa de la academia estaba escrita en grandes letras en el gran vestíbulo. Forjamos no solo ingenieros, sino ciudadanos galácticos. Aquí, cada mente es valorada. Cada estudiante está seguro. Leo pasó por debajo de ese lema y sintió un calor en el pecho. Estaba a salvo. Estaba en casa. Su primera clase fue Principios de Gravitación Artificial. La sala era circular, con asientos que flotaban ligeramente. Leo encontró un lugar cerca del frente, sacó su tablet con cuidado y esperó. Los instructores, dos tulianos, entraron. Eran altos, más de 2 metros, con piel del color de la ceniza y ojos grandes, completamente negros. No tenían nariz, solo 2 pequeñas ranuras. Hablaron con voces frías y precisas. Bienvenidos, soy el instructor Gar. Esto es el instructor Voss. Olviden la compasión, olviden la debilidad. El universo es frío, duro y eficiente. Nosotros también debemos serlo. Leo sintió un pequeño escalofrío, pero asintió. Tenía sentido. El espacio era peligroso. El problema comenzó al salir de clase. En el pasillo abarrotado, Leo tropezó ligeramente contra algo duro, como una pared de piedra. Se giró para disculparse y se encontró mirando hacia arriba, mucho hacia arriba, a un torso ancho y rugoso. Era un Kroll. La raza era famosa por su fuerza. Su piel no era piel, sino una capa gruesa de placas rocosas superpuestas como la corteza de un planeta. Este en particular tenía los brazos como vigas de soporte y unos ojos pequeños y brillantes que miraban a Leo desde las sombras de su cráneo pesado. Mira, dijo el Kroll, su voz como piedras chocando. Un gusano humano. Pisaste mi pie. Lo siento, dijo Leo, rápidamente retrocediendo un paso. No te vi, fue un accidente. Accidente, repitió el Kroll. Su amigo, otro Kroll igual de masivo, se acercó, bloqueando la luz. Los accidentes tienen consecuencias, gusano. ¿Cómo te llamas? Leo. Yo soy Gors, dijo el primero, y él es Brack. Guarda nuestros nombres, Leo. Los escucharás mucho. Antes de que Leo pudiera responder, Gors extendió una mano enorme y empujó la tablet que Leo llevaba bajo el brazo. Cayó al suelo con un golpe seco. La carcasa protectora se agrietó. «Ups», dijo Gors, sin emoción. «Accidente». Brack soltó una risa baja y áspera. Los otros estudiantes en el pasillo apresuraron el paso, mirando hacia adelante. Nadie se detuvo. Leo, con el corazón latiendo fuerte, se agachó para recoger su tablet. Justo entonces, vio una sombra alargada caer sobre él. Alzó la vista. El instructor Gar, el tuliano, estaba parado a unos metros de distancia. Sus grandes ojos negros habían visto todo. Leo sintió un alivio instantáneo. Un instructor, la autoridad, la promesa de seguridad se haría realidad.
Gar miró a Leo, luego miró a Gors, a Brack. Su rostro inexpresivo no cambió. Finalmente habló, y su voz fría cortó el aire del pasillo. El conflicto interpersonal es una variable inevitable en entornos de alta presión. La resolución autónoma de disputas menores es la primera lección práctica para un ingeniero. Desarrolla resistencia. Sigan con su día. Y sin otra palabra, el instructor Gar giró sobre sus talones y se alejó, su túnica gris flotando ligeramente. Leo se quedó congelado, agachado en el suelo, la tablet rota en sus manos. Gors puso su pie enorme con una bota de metal cerca de los dedos de Leo. Escuchaste al instructor, gusano. Aprende a resolverlo o a aguantarlo. Los dos Krolls se alejaron riendo entre ellos. Leo se levantó lentamente. El asombro y la esperanza del primer día se habían desvanecido, reemplazados por un frío que le llegaba hasta los huesos. Miró hacia el gran vestíbulo, hacia las grandes letras brillantes. Cada estudiante está seguro. La promesa, supo en ese momento, era solo letras, y en el vacío del espacio las palabras no tenían aire para hacer sonido. Solo había el silencio y el peso de unas miradas que decidían no ver. El miedo inicial de Leo se endureció, convirtiéndose en una cosa fría y silenciosa que llevaba en el pecho como una segunda tablet. No era el miedo a un solo golpe, sino a un sistema. Los instructores tulianos no eran protectores negligentes, eran arquitectos. Habían creado un ecosistema donde criaturas como Gors y Brack no eran un error, sino una característica, una lección viviente. Leo aprendió las reglas rápidamente. La primera regla, no llamar la atención. Se volvió un fantasma en los pasillos, pegándose a las paredes, calculando sus rutas para evitar los espacios comunes a las horas en que los Krolls solían congregarse. Usaba audífonos, no para música, sino para escuchar el eco de las pesadas pisadas detrás de él. Su mundo, que una vez fue de maravilla, se redujo a un mapa de puntos seguros y zonas de peligro. La segunda regla, nada es tuyo. Un día, después de 3 horas de trabajo meticuloso en un simulador de estrés estructural, fue al baño por 2 minutos. Al regresar, su terminal estaba bloqueada. Todos sus datos, los cálculos para un proyecto de soporte de puente, habían sido borrados. No había testigos. En la pantalla, alguien había dibujado con un dedo grasoso una figura sencilla y humillante. Un gusano. Leo miró alrededor. En una mesa lejana, Gors sostenía su propia tablet, pero sus pequeños ojos brillantes estaban fijos en Leo. No había sonrisa, solo la tranquila certeza de un depredador que había marcado su territorio. La tercera regla, y la más importante, los espectadores no miran. Los otros estudiantes, las docenas de especies que llenaban la academia, habían aprendido la misma lección. Cuando Gors accidentalmente volcaba la bandeja de la comida de Leo en la cafetería, enviando trozos de algo que pretendía ser pasta flotando en la gravedad artificial baja, un silencio repentino caía sobre las mesas cercanas. Cabezas se bajaban, conversaciones continuaban, un poco más fuertes, un poco más falsas. Los silvanos miraban fijamente sus nutritivos geles, los geeks parloteaban con intensidad fingida entre ellos. Era un pacto de no intervención, forjado bajo la mirada fría de los tulianos. Leo intentó una vez quebrar el sistema. Después de que Brack le robara un paquete de herramientas de calibración especializadas de la Tierra, un regalo de su padre, Leo reunió todo su valor y fue directamente a la oficina del instructor Voss. La oficina era estéril, gris, sin nada personal. Voss lo escuchó, sus largos dedos entrelazados sobre el escritorio. Estudiante Leo, describes un conflicto de propiedad, dijo Voss, su voz como un viento sobre piedra lisa. Sí, y acoso, todos los días. Es sistemático, dijo Leo tratando de mantener su voz firme. ¿Sistemático? Inclinó la cabeza. Observamos interacciones. Los datos muestran que los estudiantes Kroll tienen un coeficiente de agresión interpersonal dentro de los rangos normales de su especie.
Tu coeficiente de evitación, sin embargo, es alto. Sugiere falta de resiliencia. No es falta de resiliencia, es que son matones. La palabra sonó infantil, desesperada, incluso para sus propios oídos. Voz no parpadeó. El lenguaje emocional nubla el análisis. Tu queja es subjetiva. Sin evidencia física de daño grave o deterioro del equipo mayor, nuestra intervención iría en contra del protocolo de desarrollo de autonomía. Te sugiero que utilices este conflicto como motivación. Mejora tu fuerza, mejora tu conciencia situacional o mejora tu tolerancia. Leo salió de la oficina con las piernas débiles. No había sido regañado, no había sido castigado, había sido analizado y encontrado deficiente. Su queja había sido procesada como un dato erróneo. Fue entonces cuando entendió la verdad más profunda. Los tulianos no veían a los estudiantes como niños a proteger, los veían como componentes, sometidos a pruebas de estrés. Si un componente se rompía bajo presión, simplemente demostraba que no era apto para la dura realidad del universo. Esa noche, en su pequeña habitación de acero, Leo no escribió a su familia sobre sus sueños de motores estelares. Escribió un mensaje a sus padres en Marte. Lo leyó 3 veces. Todo va bien. Las clases son desafiantes. La comida es extraña. Los extraño. Borró las otras versiones, las que hablaban de miedo, de piedras con forma de personas, de la frialdad que no venía del espacio exterior, sino de los pasillos iluminados. La vergüenza era un nudo más apretado que cualquier puño Kroll. Había llegado a las estrellas, solo para encontrarse atrapado en el patio de recreo más cruel de la galaxia, donde los monitores cruzaban los brazos y tomaban notas. El sueño de Leo ya no era construir naves, era volverse invisible. O en sus momentos más oscuros, cuando escuchaba las risas ásperas de Gors y Brack resonando desde la sala común, soñaba con algo más simple y terrible, con volverse duro, con volverse frío, con convertirse en una piedra más, en un componente que finalmente pasara la prueba. El proyecto final del semestre era una oportunidad de redención. Un diseño para un amortiguador de resonancia para núcleos de cristal de Kyber. Estos cristales, sintetizados en las entrañas de estrellas enanas, alimentaban los motores de salto más avanzados. Pero eran temperamentales. Una vibración incorrecta podía hacer que se desincronizaran, liberando un pulso de energía capaz de freír los circuitos de una nave pequeña. Para Leo era más que un proyecto. Era un refugio. En el silencio sagrado del laboratorio de cristal, rodeado de mesas de trabajo antivibración y el leve zumbido de campos de contención, los Kroll rara vez entraban. Aquí se requería un toque delicado, una precisión que las manos de piedra de Gors y Brack no podían manejar. Por primera vez en semanas, Leo respiró tranquilo. Sus dedos, finos y ágiles, bailaban sobre la interfaz holográfica. Su mente, liberada del miedo constante, encontró un ritmo creativo. Concibió un diseño elegante, una red de emisores de sonido que cancelaría las frecuencias peligrosas, no con fuerza bruta, sino con armonía. Pasó días y noches allí. Su único compañero era Mira, una estudiante Vex. Los Vex eran seres silenciosos, con pies que parecía corteza de abedul plateado y cabello hecho de finas enredaderas que reaccionaban levemente a la luz. Ella trabajaba en su propio proyecto al otro lado del laboratorio, y su presencia era tranquilizadora, como un árbol en un campo vacío. Una tarde, mientras soldaba a nivel microscópico un conjunto de microemisores, Mira se acercó. Sus pasos no hacían ruido. «Tu diseño es orgánico», dijo, su voz un susurro de hojas. «No lucha contra la frecuencia, la acompaña. Es un pensamiento Vex». Leo se sorprendió. Era el primer cumplimiento genuino que recibía en la academia. «Gracias. Solo intento no romper lo que no entiendo del todo». Mira asintió lentamente. «Esa es la sabiduría». Hizo una pausa, sus ojos verdes y profundos estudiándolo. «Pero el cristal no es lo único que resuena en esta estación. El miedo también tiene una frecuencia». Leo dejó su herramienta. «¿Qué quieres decir?»
Ellos saben que este es tu lugar, tu punto seguro. Mira no necesitaba nombrar a Gorse y Brack. Para criaturas como ellos, un punto seguro es un desafío, un lugar que debe ser conquistado. Un frío recorrió la columna vertebral de Leo. No pueden hacer nada aquí. El instructor de laboratorio... El instructor Tarn es tuliano también, dijo Mira suavemente. Él ve la precisión del trabajo, no la paz del trabajador. Al día siguiente, Leo llegó al laboratorio con un nudo de ansiedad en el estómago. Todo parecía normal. Su proyecto, encapsulado en su cámara de pruebas transparente, brillaba con un suave resplandor azul. Los datos de estabilidad fluían por la pantalla, todos en verde. Respiró aliviado. Quizás Mira estaba equivocada. Fue durante la pausa de medio período. Leo fue al dispensador de nutrientes. Estuvo fuera quizás 3 minutos. Cuando regresó, al principio no vio nada malo. La cámara de pruebas estaba intacta. Su terminal mostraba los mismos datos. Pero luego algo le llamó la atención. En el piso, justo debajo de la mesa de trabajo, había un pequeño montón de polvo gris. Polvo de roca, el tipo de residuo que dejaba un crawl al rascarse. Con el corazón latiendo fuerte, Leo activó la secuencia de diagnóstico profundo del cristal. La pantalla mostró un giro de ruedas de carga. Luego una sola línea de texto rojo parpadeó. Integridad estructural del cristal, 43%. Inestabilidad crítica. Peligro de implosión sónica. No lo habían robado, no lo habían roto a golpes. Habían sido sofisticados. Habían encontrado la frecuencia de resonancia natural del cristal en los registros y con un simple emisor de mano, probablemente en esos 3 minutos, habían enviado un pulso sónico sutil y prolongado. Habían envenenado su trabajo, lo habían hecho débil, frágil, volviéndolo en una bomba de tiempo que desacreditaría a Leo como un ingeniero descuidado. Leo se apoyó contra la mesa, las piernas débiles. Miró el hermoso cristal, ahora traicionero en su interior. Sintió una rabia impotente, más profunda que cualquier miedo. Esto no era un empujón en el pasillo, esto era un sabotaje metódico, diseñado para destruir su futuro, no solo su presente. El instructor Tarn entró en el laboratorio, sus ojos negros escaneando las estaciones. ¿Progreso, estudiante Leo? Leo abrió la boca, para hablar, para denunciar el sabotaje, pero vio el polvo de roca en el suelo, sin testigos, solo su palabra contra una ausencia, y recordó la voz clara de voz, sin evidencia física de daño grave. ¿Un cristal debilitado cuenta como evidencia? Ellos dirían que fue un error de cálculo, una falla en su elegante diseño orgánico. Progreso lento, instructor, dijo, la voz ronca. Algunas inestabilidades inesperadas. Tarn asintió, indiferente. Las inestabilidades son datos, anótalos. Cuando Tarn se fue, Leo miró el cristal. Su punto seguro ya no existía. El laboratorio de cristal era solo otra calle, y sus enemigos habían aprendido a envenenar la losera. La única frecuencia que resonaba ahora en su pecho era el zumbido silencioso y agonizante de la derrota total. Durante 3 días, Leo fue un fantasma herido. Caminó de clase a clase con los hombros encorvados, sintiendo el peso del cristal fallido como una losa de plomo en su mochila. Tenía que presentar el proyecto en 72 horas y el cristal, ahora encapsulado en una caja de aislamiento sónico, era un trofeo de su fracaso. Se sabía la historia que Gorse y Brack contarían. El humano, tan delicado, no pudo ni manejar un cristal en un ambiente controlado. La vergüenza sería pública y absoluta. La enfermería robótica era un cubículo blanco e impersonal. Un brazo mecánico con múltiples herramientas escaneó su brazo, donde la quemadura del incidente en el hangar había dejado una marca roja y rugosa. El brazo aplicó un gel frío sin palabras de consuelo. Para la máquina, era solo otro daño tisular que reparar. Leo cerró los ojos, agotado. El dolor de la superficie sana más rápido que el dolor de las raíces. La voz era un susurro suave,
como el roce de ramas. Leo abrió los ojos. En la entrada del cubículo estaba Mira, la estudiante Bex. Sus ojos de color verde musgo lo observaban con una tristeza antigua. «No hay nada roto por dentro», murmuró Leo, evitando su mirada. «Solo la piel». «No hablo de tu brazo», dijo Mira. Se acercó y el aire a su alrededor se volvió ligeramente más fresco, con olor a tierra mojada y corteza. Se sentó en el taburete de acero junto a él. «Ellos te envenenaron el cristal. Es una herida a tu espíritu, a tu orgullo, creo que ustedes lo llaman». Leo se sorprendió. «¿Cómo?» «Las plantas sentimos las vibraciones en la tierra. Las mentiras, el miedo, la crueldad, son como químicos tóxicos en el agua. Se filtran». Hizo una pausa, sus finas enredaderas capillo ondeando suavemente. ¿Te has preguntado por qué los instructores, con toda su lógica, permiten esto? Porque son crueles, o no nos importan. Es más profundo, susurró Mira, bajando aún más la voz. Ellos creen que el conflicto purifica, que filtra a los no aptos, pero hay una línea que incluso ellos temen que se cruce. Una línea que una persona, hace años, dibujó con solo su voluntad. Leo se enderezó. ¿Qué línea? Mira miró hacia el pasillo, asegurándose de que estaban solos. Hubo una instructora asistente, humana. Ella no gritaba, no peleaba, pero su mirada... Mira hizo un gesto extraño con sus dedos delgados, como si apartara una cortina invisible. Dicen que cuando miraba a alguien con ira, no se sentía calor, se sentía un frío terrible. El frío del espacio vacío mirándote a través de un ojo humano. Una vez, un matón, un brivac más grande que un kroll, amenazó a un estudiante pequeño. Ella se interpuso. No dijo nada, solo lo miró. El brivac retrocedió. Luego dejó la academia. Todos los matones de esa época lo hicieron. Una chispa de algo. Algo que no era esperanza, sino curiosidad feroz, encendió el pecho de Leo. ¿Qué le pasó a ella? Los tulianos la despidieron. Dijeron que interfería con el proceso natural de selección, que su autoridad emocional era una variable no cuantificable y por lo tanto una amenaza al sistema. Mira puso una mano ligera como una hoja sobre la mesa, cerca del brazo de Leo. Tu cristal está envenenado, Leo, pero hay más de una manera de sanar una cosa rota. A veces no se repara el objeto, se cambia el ambiente. Sus ojos verdes brillaron. Busca su nombre, sus diseños. La quieta no luchaba contra la frecuencia, la dominaba. Mira se deslizó fuera del cubículo, dejando solo el fresco aroma a bosque. Leo se quedó allí, el gel frío en el brazo olvidado. Anya Volkov. El nombre resonó en su mente como un cristal perfecto. No era un plan, no era un arma, era un concepto. Una prueba de que la frialdad de los tulianos no era la única fuerza en el universo, que había otro tipo de frío. Uno nacido no de la indiferencia, sino de una convicción tan profunda que podía silenciar a las piedras. Cuando el brazo robótico terminó y se retrajo, Leo salió de la enfermería con un nuevo conjunto de ojos. Ya no veía solo amenazas, empezó a buscar pistas. En los archivos de la red académica, los diseños públicos de Volkov estaban disponibles. Eran elegantes, implacablemente eficientes y tenían una cualidad extraña. Parecían anticipar el estrés y desviarlo, como un árbol que dobla sus ramas en la tormenta en lugar de romperse. No era fuerza, era inteligencia aplicada con una voluntad inquebrantable. Por primera vez desde que llegó, Leo no se sentía como una víctima esperando el próximo golpe. Se sentía como un estudiante, con una nueva y fascinante variable para estudiar, la variable humana. Y en el silencio de su habitación empezó a recalibrar su propio diseño, no para salvar su cristal envenenado, sino para construir algo nuevo a su alrededor, algo que resonara con una frecuencia diferente por completo. El auditorio principal de la academia, llamado el Puente de Cristal,
No estaba hecho de ese material. Era una metáfora. Un vasto espacio semicircular con una pared curva de pantallas transparentes que mostraban el vacío estrellado, haciendo que pareciera que la audiencia flotara en el espacio mismo. Aquí se presentaban los proyectos finales. Aquí las carreras nacían o morían. Leo estaba de pie entre bambalinas, con su caja de aislamiento a los pies. Podía oír el murmullo de cientos de estudiantes, el susurro de telas de docenas de especies. En el escenario, un estudiante silvano terminaba su presentación sobre campos de contención de plasma, recibiendo una cortés ovación de los instructores tulianos sentados en la primera fila, sus rostros impasibles iluminados por el brillo azul de las pantallas. Su turno era el siguiente. Las últimas 72 horas habían sido un frenesí. No había dormido. No había intentado desintoxicar el cristal de Kyber. En cambio, había seguido el susurro de Mira y el fantasma de Anya Volkov. Estudió los diseños de La Quieta. Su genio no era de fuerza bruta, sino de ingeniería de contexto. Ella no solo construía motores, construía sistemas que absorbían el caos y lo convertían en estabilidad. Con eso en mente, Leo había desmantelado su amortiguador de resonancia original. Usando partes de repuesto y favores callados a otros estudiantes marginados, un geek le consiguió transistores de alta velocidad, un pequeño Telan le prestó un soldador de precisión, construyó algo nuevo. No era un escudo para el cristal, era un transformador de fase sónica. Su plan era una locura, una jugada desesperada. No presentaría un cristal seguro, presentaría un cristal al borde del colapso y luego demostraría cómo su invento no solo lo contenía, sino que usaba su energía inestable para crear algo hermoso. Antes de salir al escenario, un peso oscuro bloqueó la luz del pasillo lateral. Gors y Brack estaban ahí, fuera de la vista del público. Gors sonrió, una grieta fea en su cara de piedra. «¿Listo para mostrar tu cristal defectuoso, gusano?», susurró Gors, su voz un rumor áspero. «Todos verán lo débil que es tu trabajo, lo débil que eres tú». Leo los miró. Por primera vez no vio monstruos, vio variables. Vio obstáculos predecibles en un sistema roto. El miedo aún estaba ahí, un sabor metálico en su boca, pero ahora estaba mezclado con otra cosa, un frío, claro cálculo. «No estoy aquí para mostrar el cristal», dijo Leo, su voz sorprendentemente tranquila. «Estoy aquí para mostrar la solución». Brack emitió un gruñido confuso. Leo no esperó una respuesta. Tomó una respiración profunda, agarró su caja de aislamiento y su nueva máquina y caminó hacia las luces cegadoras del escenario. El silencio cayó sobre el puente de cristal. Miles de ojos lo observaban. Los grandes ojos negros de los instructores Gar, Voss y Tarn lo observaban desde abajo, tablets en mano, listos para anotar. «Estimados instructores, compañeros estudiantes», comenzó Leo, su voz amplificada y temblorosa al principio, luego firme. «Mi proyecto se titula Transformación de inestabilidad de fase en energía lumínica coherente». Encendió un holograma que mostraba su cristal de Kyber, su matriz estructural resaltada en rojo, mostrando las microfracturas que Gors y Brack habían inducido. Como pueden ver, el cristal sustrato está comprometido, envenenado por una resonancia sónica hostil. Un amortiguador tradicional fallaría. Una onda de susurros recorrió la audiencia. Nadie admitía públicamente el fracaso. Leo siguió adelante. Pero en lugar de verlo como un componente roto, lo traté como una nueva condición inicial, un estado de energía de alto estrés. Encendió su transformador de fase. Era una pieza modesta de hardware con una serie de pequeños altavoces y receptores. Este dispositivo no bloquea las vibraciones inestables, las escucha. Luego emite una frecuencia opuesta pero complementaria, forzando al cristal a vibrar en un nuevo patrón armónico, hacia un colapso controlado. Presionó un botón.
Un zumbido bajo llenó el auditorio. En la pantalla, el cristal rojo comenzó a brillar con un color blanco azulado intenso. Los datos de inestabilidad se dispararon, luego se estabilizaron en un nuevo extraño equilibrio. Del transformador de Leo, un veas de luz pura y sólida, como un rayo de luna líquida, se disparó hacia la pared curva de la pantalla estrellada y proyectó un patrón de fractales danzantes, hermosos y complejos. La audiencia contuvo la respiración. Era innegablemente impresionante. Era ingeniería pura, pero también era arte. Era tomar veneno y hacerlo cingar. Entonces Leo cometió un error. Movido por el alivio y un punto de orgullo, miró directamente hacia las alas del escenario, hacia donde Gors y Brack estaban escondidos. Por una fracción de segundo sus ojos se encontraron y Leo sonrió. No una sonrisa de triunfo, sino de reconocimiento frío. Eso fue demasiado para Gors. Justo cuando Leo iba a explicar las aplicaciones prácticas, un rugido rompió el hechizo. «Es un truco». Gors irrumpió en el borde del escenario, empujando a un lado una cortina. Brack lo seguía. La audiencia gritó, sorprendida. Él saboteó su propio proyecto para hacer este espectáculo, gritó Gors, señalando a Leo con un dedo como un garrote. Es un mentiroso y un cobarde. El orden del escenario se derrumbó. Los instructores tulianos se pusieron de pie, pero no para intervenir. Sus ojos negros se dilataron ligeramente, absorbiendo este nuevo e impredecible dato. Gors, enfurecido por la indiferencia de Leo y el éxito de su presentación, avanzó pesadamente por el escenario. Brack, siempre el seguidor, bloqueó la salida trasera. La presentación de Leo había terminado. La lección de conflicto interpersonal estaba por comenzar. Gors levantó su puño enorme, la masa de piedra que había acosado los sueños de Leo durante meses, y se preparó para un golpe final, público y humillante. Los tulianos observaban, esperaban. El puente de cristal contuvo la respiración, a la espera del inevitable crujido. Y fue entonces, en el preciso momento en que el puño de Gors comenzó su descenso, que las pesadas puertas del fondo del auditorio se abrieron silenciosamente, dejando entrar un rayo de la fría luz del pasillo. El puño de Gors congeló su trayectoria descendente. No por un grito, no por una orden, sino por un cambio en la atmósfera del auditorio. Era como si alguien hubiera abierto una esclusa al vacío más profundo, y una oleada de silencio absoluto, más denso que cualquier sonido, se hubiera derramado por la sala. Todos los ojos, incluidos los pequeños y furiosos de Gors, se desviaron del escenario hacia las puertas del fondo. Una figura estaba recortada contra la luz del pasillo. No era alta, no era imponente. Llevaba un uniforme práctico de ingeniería de la flota terrestre, azul oscuro y gastado en los codos y los hombros. Su cabello, negro como el carbón, tenía 2 franjas plateadas en las sienes, cortado de forma funcional. No llevaba armas, no adoptó una postura de combate. Era Anya Volkov, la quieta. Caminó por el pasillo central. Sus botas no hacían ruido sobre el piso de metal pulido, pero cada paso resonaba en los huesos de los presentes. No miraba a los estudiantes atónitos, no miraba a los instructores tulianos, quienes ahora estaban completamente inmóviles, sus tablets olvidadas en sus regazos. Sus ojos grises, del color de un cielo nublado antes de una tormenta, estaban fijos en el escenario, en Gors, en Brack, en Leo. El aire se enfrió. Literalmente. Los sensores de temperatura del auditorio habrían mostrado una caída de 2 grados. Para Leo, que estaba más cerca del epicentro, fue como si un viento helado de un planeta distante hubiera soplado solo sobre él. No era un viento de miedo, era un viento de claridad, de una realidad despiadada y desprovista de toda tontería. Gors mantuvo su puño en alto. El músculo de su brazo de piedra temblaba, pero ya no con ira.
temblaba con el esfuerzo de mantener esa posición contra una fuerza invisible. Los ojos de Anya Volkov se encontraron con los suyos. Esa mirada no era un desafío, era un veredicto. En esos ojos grises, Gors no vio enfado, no vio el calor explosivo de una pelea, vio algo infinitamente más aterrador. El frío y vacío desprecio de la inteligencia superior frente a la patética brutalidad. Vio la paciencia de una tectónica de placas, la indiferencia de una supernova. Vio, en un instante, toda su existencia, sus bravuconadas, su fuerza bruta, su pequeño reinado de terror, reducida a un dato irrelevante. Un error de cálculo en un sistema mucho mayor. Fue una humillación tan completa y fundamental que no dejaba espacio para la rabia, solo para un terror instintivo y profundo. El puño de Gors no se bajó, se desinfló. Su brazo cayó pesadamente a un costado, el golpe destinado a Leo olvidado. Retrocedió un paso, luego otro. Su piel de roca parecía opaca, cenicienta. Brack, que solo estaba siguiendo, miró a su líder derrumbarse sin un solo golpe, miró los ojos grises que ahora se posaban brevemente en él, y un sonido gutural, casi de animal herido, escapó de su garganta. Se apartó torpemente del camino, tropezando con un cable. El silencio era tan denso que se podía oír el tenue zumbido del transformador de fase de Leo y el latido del propio corazón. Entonces, Anya Volkov giró la cabeza, lentamente. Sus ojos grises barrieron la primera fila, deteniéndose en cada uno de los instructores tulianos. Gar, Vos, Tarn. Ellos, los maestros de la lógica fría, los árbitros de la selección natural, no pudieron sostener esa mirada. Sus grandes ojos negros, por primera vez, parpadearon. Miraron hacia otro lado, miraron sus propias manos. Fueron desarmados por una fuerza que no podían cuantificar. Una autoridad moral implacable, forjada en verdaderas batallas, no en simulaciones de laboratorio. Finalmente, habló. Su voz no era alta, pero cada palabra llegó nítida y clara a cada rincón del puente de cristal, como un láser cortando vidrio. Ustedes. Esa sola palabra, dirigida a los tulianos, resonó como una sentencia. Fuera. Hizo una pausa, dejando que el peso de la palabra se asentara. El sistema entero de la academia, su filosofía entera, fue desmantelada en una sílaba. Mi aula ahora. No esperó una respuesta, no discutió, simplemente declaró una nueva realidad, con la misma certeza que un ingeniero declara que la gravedad funciona. Luego, sus ojos volvieron a Leo. La severidad glacial en ellos no se suavizó, sino que se mezcló con algo más, un reconocimiento rápido, una evaluación. Asintió, una sola vez, un movimiento casi imperceptible. Era la aprobación más poderosa que Leo jamás recibiría. Giró sobre sus talones y caminó hacia el costado del escenario, donde Gors y Brack se encogían. No los miró nuevamente. Pasó entre ellos como si fueran muebles. Se detuvo frente al transformador de fase de Leo, observando el haz de luz fractal que aún danzaba en la pantalla. Extendió una mano, tocando un control. El patrón cambió, volviéndose más estable, más eficiente, con un pequeño ajuste maestro. Ese fue el fin. No hubo gritos, no hubo peleas, solo una mujer que entró, cambió la frecuencia de toda una civilización con una mirada y se puso a trabajar. En las semanas siguientes, todo cambió. Los instructores tulianos fueron reasignados. Se implementaron nuevos protocolos, pero para Leo y para todos los que presenciaron ese día, la lección verdadera no fue sobre reglas, fue sobre el poder de una quietud absoluta. Fue la prueba de que en un universo frío y lógico, la fuerza humana más formidable no era el puño, ni siquiera la inteligencia sola, era la voluntad.
una voluntad tan feroz y enfocada que podía congelar a un matón, silenciar a unos déspotas y reclamar un salón de clases con solo 3 palabras. La Quieta no había terminado la violencia con violencia, la había hecho simplemente y para siempre irrelevante.